Marruecos, Portugal y España organizarán el Mundial 2030, un torneo singular en el que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales para celebrar el centenario de la competencia. Se trata de la primera vez que un mundial se celebrará en 3 continentes y 6 países, contando con 48 selecciones donde se disputarán 104 encuentros. Después de muchos análisis y debates, la FIFA ha dado a conocer cuáles serán las sedes del evento mundialista, y en este video conoceremos todas ellas. En el canal ya hay videos donde hablo de los estadios que formarán parte del Mundial 2026 y del Mundial 2034, por si quieren verlo. El estadio que representará a la Argentina será el Monumental de River Plate, un recinto que en los últimos años ha pasado por innumerables mejoras. Algunas de estas mejoras fueron la eliminación de la pista de atletismo y la construcción de nuevas tribunas bajas próximas al terreno de juego, la construcción de nuevos palcos y espacios de hospitalidad, así como la colocación de butacas en el estadio. Todos estos cambios han llevado al Monumental a tener una capacidad de 86.000 espectadores. Actualmente sigue los avances de una nueva etapa de mejoras, además del planeamiento del techado del estadio. El mítico Estadio Centenario también será sede del Mundial 2030, pero antes pasará por una remodelación para cumplir con las exigencias de la FIFA. La reforma por la que pasará el estadio será profunda, ya que el Centenario se ampliará a 63.000 asientos. Además, se instalará un techo en la mayor parte del estadio con la excepción del lugar en el que está la Torre de los Homenajes, que tiene 100 metros de altura y es patrimonio de Montevideo. Se incorporarán áreas comerciales internas, se brindarán nuevas zonas de hospitalidad y mejorará las rutas de accesibilidad. El estadio de Paraguay será el Osvaldo Domínguez Dib, cuyo recinto está pasando por una remodelación que una vez terminado llevará al Domínguez Dib a ser el estadio más grande y moderno del país. El estadio albergará a 46.000 espectadores, se colocará un techo que cubrirá las 4 tribunas y el estadio estará rodeado por una estructura metálica de la que colgarán distintas especies de plantas. Tendrá 338 palcos de los cuales 40 estarán al nivel de la cancha. Estará adecuado al 100% a los requerimientos de la FIFA con respecto a la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad, además de contar con espacios VIP y de hospitality dentro del recinto. Con una capacidad de más de 81.000 espectadores, el legendario Estadio Santiago Bernabéu no podía faltar a la cita mundialista. La sede del Real Madrid es uno de los edificios más emblemáticos del mundo que recientemente terminó su remodelación. El estadio cuenta con una nueva cubierta que incluye un techo retráctil además de un césped retráctil, así como nuevos espacios comerciales, de negocios, de ocio, han llevado al Santiago Bernabéu a ser uno de los estadios más modernos y tecnológicos del mundo. El estadio del Barcelona también estará en el Mundial. Actualmente el Camp Nou continúa en obras, donde se renovarán los 2 niveles inferiores de las gradas, mientras que la tercera grada superior existente se demolerá y reconstruirá por completo, donde se diseñarán salas y áreas VIP y de hospitalidad. La capacidad del estadio se incrementará de 99.000 a 105.000 espectadores, siendo el estadio más grande de España para el Mundial 2030. El nuevo estadio del Atlético Madrid también formará parte del Mundial. El Metropolitano cuenta con un espacio para 75.000 espectadores. La experiencia VIP en el recinto está a la altura de las mejores del mundo, con zonas que abarcan más de 11.000 metros cuadrados de superficie. Más allá de su uso como recinto deportivo, el complejo está concebido para dar cabida a todo tipo de eventos y reuniones de empresa. El Riazor volverá a ser sede de un mundial de fútbol casi medio siglo después, pero para ello el estadio deberá reformarse para cumplir con los requisitos de un torneo internacional como este. El proyecto supondrá un desembolso de 90 millones de euros, donde se llevarán a cabo modificaciones que implican bajar el nivel del campo y la ampliación de las tribunas. De esta manera se llegaría de los 32.000 asientos actuales a las 40.000 plazas mínimas que exige la FIFA. El RCDE Estadio es el recinto del Español y cuenta con una capacidad de 40.000 fanáticos. Inaugurado en 2009, es un estadio moderno por sus instalaciones y su innovación en la sustentabilidad y la eficiencia energética en España. Está calificado con la categoría élite de la UEFA y es uno de los recintos que no necesitaría muchas modificaciones de cara a la Copa del Mundo. El nuevo y moderno estadio del Athletic Club debutará en una Copa del Mundo, tomando el relevo del viejo San Mamés que albergó 3 partidos en el Mundial de 1982.
El nuevo Estadio San Mamés, también conocido como La Catedral, fue inaugurado en 2013 y tiene una capacidad de más de 53,000 personas. La Casa del Athletic ha sido categorizada como uno de los mejores estadios de España y tampoco necesitará adaptarse a las exigencias de la FIFA debido a que ya es uno de los recintos más modernos de Europa. El Estadio de Gran Canaria, que tiene una capacidad de alrededor de 32,000 personas, sufrirá una remodelación para poder ser sede del Mundial, un proyecto que costará 100 millones de euros para aumentar la capacidad y mejorar el estadio. Está previsto que el estadio sea un recinto tecnológico, integrando un diseño de vanguardia con características de sostenibilidad. Con una capacidad prevista para superar los 44,000 asientos, su objetivo es proporcionar una experiencia mucho más intensa tanto para los jugadores como para los espectadores, así como una ostensible mejora de las instalaciones y la cubierta del recinto. Para el Mundial, el Málaga renovará su estadio La Rosaleda. Este se basa en la mejora de las instalaciones existentes, para obtener un estadio moderno y totalmente de vanguardista. Una instalación que renovará por completo el exterior del recinto, pero que sí dejarán en gran medida la estructura actual del estadio. Entre los cambios se destaca el aumento de localidades, que pasaría de 30,044 a 45,000 espectadores. La instalación tendrá una cubierta para garantizar que todos los asientos estén bajo techo. También contará con la dotación de servicios que requieren los eventos de esta envergadura. El estadio del Real Sociedad será parte del evento mundialista. El estadio Anoeta pasó por varias remodelaciones a lo largo de las últimas décadas, donde se alejó del antiguo estadio con pista de atletismo y se transformó en un moderno recinto específico para el fútbol con capacidad de 40,000 espectadores. Aunque cumple con la capacidad necesaria para ser parte del Mundial, el estadio deberá agregar más espacios VIP de cara al Mundial 2030. Para la cita mundialista, el estadio del Real Zaragoza deberá de adaptarse a las condiciones de aforo requeridas por la FIFA. IDOM, encargada del proyecto, confirmó que el diseño de la Romareda tendrá una capacidad de más de 43,000 fanáticos y se ha realizado ajustándose a las exigencias de la FIFA. La construcción tendrá 5 fases y se extenderán por varios años, donde se espera que los trabajos estén terminados entre 2028 y 2029. Otro recinto que sufrirá cambios para el evento mundialista es el Estadio La Cartuja, que adoptará un aspecto más moderno, además de ampliar sus gradas para acercar a los espectadores al terreno de juego, eliminando la pista de atletismo, sumando así 12,000 localidades adicionales. La ampliación a 75,000 asientos convertirá a La Cartuja en el tercer estadio más grande de España, detrás del Spotify Camp Nou de Barcelona y el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. El Estadio da Luz Casa del Benfica cuenta con una capacidad para 65,000 espectadores y es considerado uno de los mejores del mundo. Este estadio ha sido escenario de varias finales de Champions y de la final de la Eurocopa 2004. Últimamente los dirigentes del Benfica anunciaron que planean ampliar el recinto en más de 5,000 asientos, elevando su aforo hasta los 70,000 espectadores, esto debido a que la alta asistencia a los partidos locales e eventos internacionales ha favorecido la expansión de la instalación. El estadio del Sporting Lisboa, con capacidad para 50,000 espectadores, es el que menos partidos recibirá del Mundial 2030. A pesar de ello, cumple con todos los requisitos de la FIFA y ha albergado importantes eventos. Inaugurado en 2003, el Estadio José Albalade ha sufrido una transformación sin precedentes, que se llevó a cabo por etapas desde 2020 y ya ha dado lugar a numerosos cambios, que lo llevaron a convertirse en uno de los estadios más modernos de Portugal. Construido desde cero para la Eurocopa 2004, el Estadio do Dragão en Porto será una de las 3 sedes de Portugal para el Mundial del Centenario. Es uno de los mayores estadios de Portugal junto al Estadio da Luz y el Estadio José Albalade. Cuenta con una capacidad de 50,000 espectadores y ya ha albergado eventos importantes, como la final de la Champions League en 2021. El nuevo estadio de Marruecos llamado Gran Estadio Hassan II tendrá una capacidad para 115,000 espectadores, por lo que se situará como el estadio más grande del mundo en cuanto a capacidad. Estará rodeado de zonas ajardinadas y estará cubierto por un techo que presenta un diseño tradicional y moderno de color blanco. El complejo deportivo contará con una extensión de 100 hectáreas de terreno, donde se instalará diferentes edificaciones y recursos deportivos ajenos al fútbol, por lo que podrá ser un complejo disfrutable para la comunidad más allá de los eventos deportivos.
Aunque inicialmente estuvo planeado para la candidatura fallida de Marruecos para albergar el Mundial de 2006, el Estadio Agadir no fue inaugurado hasta el Mundial de Clubes de 2013. Actualmente se trata de un recinto multiusos, que ejerce de casa habitual del Hassania Agadir y fue sede en la Copa África 2018. Posee una capacidad de 45.000 espectadores, sin embargo existen planes de remodelación que permita aumentar su aforo ligeramente, con el objetivo de transformarlo en un recinto únicamente destinado al fútbol. El complejo deportivo FES fue inaugurado en 2007 y posee una capacidad actual de 45.000 espectadores. Con vistas al Mundial 2030, el recinto tiene proyectada una renovación en dos fases. Una primera de cara a la Copa África 2025 en la que se modernizarán aspectos como los vestuarios, los accesos u otras instalaciones interiores. Posteriormente se tiene previsto eliminar la pista de atletismo, ampliar las gradas y aumentar el aforo del recinto a 55.800 asientos. El Gran Estadio de Marrakech fue inaugurado en 2011 y desde su inauguración ha alojado varios grandes eventos, como los Mundiales de Clubes de 2013 y 2014 o la Copa África 2018. Para la cita mundialista está previsto que se someta a importantes obras de renovación, tanto en los accesos, donde brilla la creación de una nueva estación de tren junto al campo, como en el interior del recinto. La idea es que cuente con una capacidad de 45.860 espectadores, lo que le permitiría albergar partidos hasta de cuartos de final. El Estadio Príncipe Moulay Abdellah es el recinto con más historia de todos los que componen la candidatura marroquí para el Mundial 2030. Para albergar la Copa del Mundo, el Estadio de Rabat se ha sometido a una renovación total, con demolición del viejo recinto y la construcción de un nuevo campo que tendrá una capacidad de 65.000 espectadores. Las obras comenzaron en 2023 y se espera que esté listo para albergar la Copa Africana 2025, que tiene a Marruecos como país organizador, para luego estar preparado para el evento mundialista. El Gran Estadio de Tánger es uno de los que más tiene previsto cambiar su imagen para el Mundial 2030. Sobre todo porque la retirada de las pistas de atletismo que le caracterizaban hace que pueda aumentar sensiblemente su aforo, pasando de una capacidad de unos 65.000 espectadores hasta los 75.600 asientos que se planean para la cita mundialista. Además, todas las tribunas serán cubiertas y la fachada será remodelada por completo, lo que le ofrecerá un aspecto completamente nuevo. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los estadios que serán sedes del Mundial 2030? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido. Ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.